Los viajes desde cualquier país de Latinoamérica hacia Europa son muy usuales en cualquier época del año. Lo que no es usual es que una mujer emprenda un viaje a Europa por primera vez en las condiciones que les contaremos a continuación en este video. Esta es la historia de una mujer peruana, quien en esta oportunidad la llamaremos Marta para proteger su identidad. Narraremos una historia contada en el programa Alerta Aeropuerto, en el cual mencionan que ella emprendió un viaje de turismo desde su ciudad natal, Lima, Perú, porque deseaba realizar el viaje de sus sueños, que era el de conocer Roma, la ciudad del Vaticano, Venecia y otros famosos destinos italianos. Pero todo lo que había planeado que sería la realización de un sueño se le convirtió en la peor pesadilla de su vida. Quédate hasta el final de este video para conocer esta historia. Marta abordó un vuelo desde la ciudad de Lima con destino al aeropuerto de Roma, Fiumicino, haciendo tránsito por 2 horas en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez de Madrid, España. Al llegar al aeropuerto de Madrid, el funcionario de inmigración encargado de realizar los controles rutinarios de seguridad, los cuales suelen hacerlos de manera aleatoria, le pidió los documentos a Marta, tales como el pasaporte, confirmación de hospedaje, tickets de avión, etc. Sin embargo, la agente de inmigración le llamó la atención que su viaje fuera solamente por 7 días y cuando le preguntó capciosamente que quién le había comprado los tiquetes, ella respondió que una amiga que conocía desde su infancia, la cual se los había regalado porque ese año cumpliría sus 40 años. Por otra parte, cuando una persona realiza un viaje de estas características, generalmente lo hace a través de tours programados y dirigidos por agencias de viajes especializadas y no de la manera individual como lo estaba haciendo Marta. No obstante, el gesto de generosidad por parte de su amiga tenía la condición de que se entregara una remesa a un amigo suyo, el cual la estaría esperando a la salida de inmigración del aeropuerto allá en Roma. Ella primero tenía que pasar por el aeropuerto de Madrid, donde hacía escala para luego continuar su viaje hacia Italia. Según relató más adelante Marta, el supuesto conocido de su amiga estaría pendiente de llamarla desde Madrid para reclamar lo enviado por la generosa amiga y de esta forma continuaría con su viaje hacia sus anhelados destinos. Al indagar por la persona que la abordaría en el aeropuerto, ella contestó que no lo conocía y que de manera ingenua Marta les dice a los funcionarios españoles que ella solamente lleva ropa que su amiga le recomendó que entregara a la persona que llamaría. Pero el sueño muy pronto se va desvaneciendo cuando le informan en inmigración que debían hacer una revisión de su equipaje y se tenían que desplazar a otra sala para la indagatoria más exhaustiva. Efectivamente, al abrir la maleta se encontraron con varios abrigos de mujer y a una primera vista parecía no tener ninguna relevancia porque era temporada invernal, pero al sacarlos para su revisión notaron que algo no estaba muy normal en esos abrigos. Tenían un volumen que no era para ese tipo de prenda e inmediatamente contactaron con un encargado de revisiones de sustancias prohibidas. Al informarle a Marta que tenía que ser trasladada a una sala de inspección de rayos X y otro tipo de pruebas para descartar transporte de sustancias alucinógenas, la mujer indicó que ella no sabía lo que tenía la maleta, ya que su amiga se había encargado de empacarle lo que según ella iba a necesitar. La mujer fue conducida al lugar donde la pasaron por el detector de supuestos elementos en el cuerpo, pero en su cuerpo no tenía nada comprometedor. Sin embargo, al abrir la maleta para revisar los abrigos, el funcionario especialista detectó presuntas anomalías en la ropa y a simple vista detectó que tenía la voluptuosidad mucho mayor de lo que tendría que tener ese tipo de prendas. La sorpresa para esta incauta mujer fue de proporciones mayores, ya que ella, según relató a los funcionarios, hacía algún tiempo no veía a su amiga porque vivían en otra ciudad y unos días antes su amiga la contactó por medio de un conocido y le dijo que se acordara que ella cumpliría muy pronto años y que por qué no lo celebraban juntas, ya que ella estaría también de cumpleaños. Se reunieron en un sitio muy exclusivo de Lima y cenaron con otras personas y más tarde estuvieron reunidos en una supuesta residencia de su amiga y le impactó muchos lujos que ostentaba con dicha residencia. La mujer le indicó a Marta que ella era una próspera empresaria de ropa exclusiva para mujer de una marca muy conocida y que tenía negocios en varios países de Europa y que si quería trabajar con ella podría contratarla para atender uno de sus puntos de venta, ya que Marta es profesional en administración de empresas. Deslumbrada por todo lo que le contaba su amiga, Marta aceptó inmediatamente, pero por otra parte le dijo que la siguiente semana tenía un viaje a España y que lo hablarían cuando regresara. Sin embargo, al día siguiente llamó a Marta y le propuso que por qué no la acompañaba y que sería su regalo de cumpleaños viajar a ese país italiano y que por lo tanto ella asumiría absolutamente todos los gastos del viaje. Marta no contaba con su pasaporte porque nunca había tenido la oportunidad de realizar un viaje internacional, por lo que su amiga le indicó que no habría ningún inconveniente y que ella se encargaría de eso, ya que tenía amigos en el consulado y que en 3 días podría tramitar su pasaporte. Una vez obtuvo su pasaporte, el ticket de avión y demás requisitos, vio que su sueño de conocer Italia se hacía realidad. Emocionada, comenzó a organizar todo lo que le implicaba un viaje de estas magnitudes.
Como no contaba con la experiencia de lo que debía llevar y no debía llevar, llamó a su amiga para que le indicara lo que necesitaba empacar en su equipaje y su amiga le dijo que no se preocupara, que alistara solamente los artículos personales y de aseo y que ella se encargaba de la ropa ya que tenía en sus puntos de venta lo que podía necesitar y con gusto se la regalaba. Así fue como su amiga le empacó presuntamente todo lo que Marta necesitaba para su viaje y además le regaló una maleta grande y muy elegante para transportar su equipaje. Un día antes del viaje su amiga le informó a Marta que no podían viajar juntas porque se le había presentado un inconveniente de última hora en la empresa que tenía que solucionarlo personalmente. Por lo tanto, ella tenía que viajar sola. El pasaje de avión tenía escala en Madrid y de ahí hacía la conexión con Roma, o sea, Lima, Madrid y Madrid-Roma. Por lo que el tránsito en Madrid era de 2 horas para abordar su vuelo al destino final y que por eso aprovechaba para enviarles un regalo a la esposa de su hijo. La historia de esta mujer nos deja como reflexión que no debemos confiar en personas desconocidas y aún en el círculo de amigos o familiares que no conocemos lo que hacen o no tenemos claro a qué se dedican ni en qué trabajan. Debemos ser cautos a la hora de recibir dádivas, ofrecimientos o regalos generosos sin ninguna justificación. Si nos hacemos cargos de transportar las maletas con algo prohibido, nos hacemos directamente responsables de su contenido. No hay excusa valedera para que ignoremos su contenido o para decir que fuimos engañados. El protagonista de esa historia es un pasajero de procedencia desde Uruguay y su destino final era Copenhague, Dinamarca. Esta historia ha sido contada en el canal de Xmax España, donde narran que el sujeto en cuestión se disponía a hacer escala en este país para continuar con su vuelo. Sin embargo, cuando pasó sus cosas por el escáner de rayos X, los agentes de control de seguridad notaron algo sospechoso, por lo que pensaron que se podía tratar de material ilegal. Consecutivamente trasladaron el tema a asuntos fiscales. Al notar ellos que su equipaje contenía elementos extraños fuera de lo común, le solicitaron al viajero que abriera su equipaje para comprobar qué tenía dentro. Este tipo de controles son muy comunes en aeropuertos de todo el mundo porque además de sustancias ilícitas, los viajeros también podrían transportar contrabando de mercancías, lo cual depende del número de elementos que se tenga guardado puede ser de mayor o menor gravedad. El sujeto presionado y algo nervioso les comenta a los agentes de control que es la 4ª vez que visita España y que lo hace desde Dubái, lo que lo pone aún más en sospecha ante los ojos de los agentes. En este tipo de situaciones, los agentes de control tienen bastante perspicacia pues las probabilidades de estar frente a un potencial criminal son bastante altas. Sin embargo, en ocasiones simplemente se trata de un viajero que se encuentra nervioso por los controles de rutina, por lo que se deben mantener todas las medidas de cautela. Al inspeccionar se dan cuenta de que el sujeto transporta una cantidad significativa de relojes, al parecer de alta gama avalados entre $26.000 y $32.000. Al transportar en un aeropuerto de Europa tantos elementos similares, podría ser que la persona en cuestión tenga que vérselas con la aduana y pagar los debidos impuestos en caso de ser necesario. Además de los varios relojes que el sujeto llevaba en su equipaje, también habían muchos perfumes, algunos de ellos árabes. El sujeto con un tono de relativa tranquilidad les explica que tanto los relojes como los perfumes eran para uso personal y que no iban a ser comercializados. Adicional a eso, los agentes encontraron también cápsulas para cigarrillos electrónicos en cantidades que podrían ser para venderlas luego en otro país. Aunque en este caso no hay pruebas para alegar que se trate de contrabando, el exceso en el número de mercancía sí podría suponer un problema para el viajero, pues no se puede transportar todo eso de esa manera. Sin embargo, eso lo decide la agencia tributaria. Dependiendo de la procedencia del viajero, la agencia tributaria le hará pagar o no impuestos por las cosas que se transportan. Esto se debe a que los ciudadanos europeos, al viajar dentro de los países comunitarios, deben pagar cierto tipo de impuestos y tasas dependiendo de la mercancía que transporten. En este caso, el sujeto no tiene su residencia en Europa sino en Dubái, por lo que no está obligado a pagar impuestos por el material que transporta, a excepción de los cigarrillos electrónicos. Para el caso de estos elementos o el tabaco, la cosa cambia porque el régimen que regula este tipo de cosas es distinto para los residentes europeos como para los viajeros. En ese sentido, los agentes de control explican que en la ley se aclara que en régimen de pasajeros hay una cantidad máxima de 10 cápsulas de 100 miligramos que pueden ser transportadas. Esta medida resulta ser incómoda para el pasajero, quien alega que es ilegal tener que pagar impuestos por los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, tendrá que pagarlos. El transporte de mercancías, especialmente en personas que van a entrar en territorio español en calidad de turistas, es bastante controlada. En este canal hemos hablado otro día acerca de una mujer colombiana que pretendía ingresar a España varias mochilas artesanales hechas por ella misma para venderlas en este país.
La policía le explicó que eso no podía ser transportado de esa manera y que debían decomisársela o pagar los respectivos impuestos por ello. Pasa lo mismo cuando se trata de viajeros que pretenden entrar o salir con grandes cantidades de elementos del mismo estilo como ropa, zapatos o comida. Las regulaciones europeas en este respecto son muy estrictas y los viajeros deben pagar las tasas correspondientes. Por lo mencionado, es importante que si pretendes entrar a España o cualquier otro país de la Unión Europea con algún tipo de mercancía, con el ánimo luego de venderla, deberás pagar las tasas o en otro caso abstenerte de transportar en grandes cantidades, pues podrías perderlas. Volviendo al caso del viajero procedente de Dubái, el sujeto señala que tiene miedo que le decomisen su mercancía y ahora cambia la versión de la historia. Inicialmente había dicho que la mercancía era para su uso personal y luego cambió la versión de la historia y señala que también quiere compartirla con sus familiares y amigos. Ese comportamiento pone aún más en sospecha al sujeto. Al final el sujeto no tuvo mayores problemas, simplemente tuvo que pagar 200 euros de impuestos por los vapeadores eléctricos, pues llevaba 80 cápsulas de 100 miligramos, es decir, 70 más de las permitidas en España. Este es un típico caso de alguien que no tiene en cuenta el número de elementos que se pueden transportar al viajar a Europa. Pero cuéntanos, ¿te ha pasado algo similar o conoces a alguien que le haya pasado lo mismo? Déjalo saber en los comentarios. El embarque lo realizó desde la ciudad de Bogotá en Colombia sin ningún contratiempo y cumpliendo con cada uno de los requisitos a la hora de efectuar tanto el check-in y su correspondiente facturación de maleta, lo cual todo estaba aparentemente en orden. Igualmente, el paso por inmigración también lo hizo de manera tranquila, segura de que contaba con absolutamente todos los requisitos que se necesitan para poder viajar a España en calidad de turista. Tras un vuelo transatlántico de casi 10 horas, Andrea por fin escucha el anuncio del piloto del avión que está pronto a aterrizar a la ciudad de Madrid y que se deben preparar para el aterrizaje. Emocionada la mujer de haber logrado por fin realizar un viaje que seguramente recordaría por el resto de su vida, aprovecharía al máximo todos los momentos para disfrutar. Sin embargo, Andrea no contaba con un pequeño detalle a la hora de registrar para pasar sus maletas y también para pasar por los controles de inmigración, ya que el funcionario encargado del control, aparte de solicitarle la documentación de rigor, le increpó la razón por la que traía dos maletas tan grandes. Esto es pues raro por el corto tiempo que duraría su estancia en territorio español. Inmediatamente fue trasladada a una sala donde le solicitaban que abriese su equipaje, una inspección que se suele hacer con frecuencia y muchas veces de manera aleatoria. Es decir, que cualquier persona podría caer en este tipo de revisiones. La mujer protestó que por qué le hacían esto si ella no llevaba nada prohibido, solamente sus pertenencias y ropa. El funcionario le insistió que la ley española le permitía revisar el equipaje de un extranjero que pretendía ingresar a su territorio y que simplemente cumplía con su deber de resguardar las fronteras de su país. Esos son trámites de rigor. No muy convencida, Andrea procedió a abrir la primera maleta y en ella había un número de bolsos nuevos que ocupaban toda la valija. Al abrir la segunda maleta nuevamente, el funcionario de inmigración se sorprendió por la cantidad de bolsos que llevaba la pasajera y le indagó acerca de su procedencia, a lo que ella correspondió que ella misma los elaboraba de manera artesanal en su casa. Ella se defendió alegando que era una mujer emprendedora, que le gusta mucho no quedarse quieta y realizar labores manuales ya que cuenta con una máquina que le favorece la elaboración de este tipo de bolsos artesanales. El funcionario le preguntó a la mujer que si contaba con la factura de estos bolsos para que pudiera ingresar legalmente a España. La colombiana le respondió que no tenía factura ya que los elaboraba ella misma y que pretendía venderlos al menudeo o montar una tienda en un futuro. El agente de aduanas le indicó que esa cantidad de mercancía no podía ingresar a España de esa manera y que para poder ingresar debería estar respaldando el transporte y su procedencia de países extracomunitarios de Europa, a través de un documento para que la agencia tributaria pudiera evaluar dicha mercancía. Si una mercancía es de marca y supera la franquicia de 400 euros procedentes de países extracomunitarios, tampoco tendría problema de ingresar, pero la valoración de la mercancía depende de la agencia tributaria, le aseguró el funcionario. En estas circunstancias, Andrea tendría que pagar lo correspondiente a impuestos de la agencia tributaria o hacer un DUA en la aduana, es decir, un documento único administrativo imprescindible para operaciones de exportación e importación de mercancía fuera de la Unión Europea. ¿Qué pasa con la mercancía no declarada?
La mujer ignoraba que el transporte de un número determinado de artículos de un país fuera de la Unión Europea, en este caso Colombia, tenía que tener un aval por parte de la Agencia Tributaria de España y que en su caso no le era permitido el ingreso de la cantidad de bolsos que ella traía de su equipaje sin el pago de impuestos. Sin embargo, los funcionarios de la aduana española le indicaron que en este caso tendrían que quedar depositados en la Agencia Tributaria para su evaluación, pero la mujer se negó rotundamente a dejarlos ahí. El caso de esta mujer pasó a instancias superiores, ya que al negarse a dejar los bolsos en custodia de la Agencia Tributaria para el aval y posterior pago de impuestos, las autoridades tendrían que tomar medidas más estrictas. Andrea aseguraba que no dejaba en depósito nada y que su mercancía se quedaba con ella para que ella considerara que no estaba transportando nada ilegal. No obstante, los funcionarios hicieron el requerimiento a la mujer de manera muy amable, que de ser necesario ellos tendrían también que tomar medidas más drásticas que pudieran ir desde la destrucción de la mercancía hasta la denegación de la entrada de la viajera a territorio español. ¿Cómo se debe tramitar el transporte de mercancías en España? De acuerdo con lo establecido por la Ley Tributaria Española, la cual tiene bien definida la procedencia de artículos que vienen de países procedentes de la Unión Europea y los que se transportan desde países extracomunitarios, es decir, por fuera de la Unión Europea, hay que tener en cuenta varios puntos. Para cada uno de los casos, la tramitología de aduana es diferente. Para los artículos procedentes de países no comunitarios se deben tener en cuenta las siguientes pautas. Deberá contar con un certificado de origen en donde acredite formalmente la procedencia de la mercancía para poder efectuar el pago de aranceles. Asimismo, es necesaria la factura comercial expedida por la empresa que distribuye el producto. En este documento deben estar registrados los datos del comprador, las características y el precio del producto, así como las condiciones de transacción. Por otra parte, es necesario contar con una lista de productos que se importarán. Este documento, denominado Packaging List, debe contener la descripción del tipo de mercancía, cantidad de unidades, peso y volumen de los artículos adquiridos. Si la mercancía es transportada a través de una comercializadora, el transportista deberá aportar un conocimiento de embarque quien ha formalizado el pago del comprador. En esta forma, las empresas transportadoras no tendrán ningún inconveniente a la hora de entregar la mercancía. Los valores a pagar dependen del tipo de producto y los pactos que se hagan los vendedores con los compradores en el proceso de importación, los gastos y riesgos que se asumen y en tal caso contaría con un seguro para proteger la mercancía. Por otra parte, los aranceles determinan los costos que se tienen que pagar como transporte ferroviario o aduanas, entre otros. Si se trata de exportar un producto de España, hay que tener en cuenta el pago de impuestos sobre el valor añadido, o sea, el IVA, que generalmente es de un 21%, pero dependiendo del tipo de mercancía. El joven peruano de 32 años se disponía a pasar un mes en Barcelona para visitar a su familia, ya que no se encontraba con ella desde hacía varios años. La expectativa y la espera de sus familiares era bastante grande, puesto que el joven había tenido que trabajar muy duro para poder ahorrar el dinero de su viaje. Luego de más de 12 horas de vuelo, el joven llegó al aeropuerto de Madrid esperando a que su avión aterrizara para pisar suelo europeo. Se encontraba un poco nervioso, pues su familia le había hecho muchas recomendaciones sobre su viaje, ya que recientemente un familiar cercano suyo había viajado a España desde Lima, pero no le permitieron la entrada, puesto que la policía descubrió que su objetivo era quedarse a trabajar de manera irregular. Ante tal situación, este joven prefirió asesorarse con una agencia de viajes acerca de todo lo respectivo sobre su vuelo: tiquete, seguro médico, itinerario de viaje, etc. El problema es que, por ahorrar un poco de dinero, consultó con una agencia que no gozaba con una buena reputación en la ciudad, pues era bastante económica, pero no brindaba la seguridad de una agencia seria. Al llegar al aeropuerto, el peruano sacó su teléfono móvil y se contactó con su familia, indicándole que todo el viaje había salido bien. Luego le correspondía pasar por el filtro de seguridad de inmigración, el cual es el primero de una larga fila de extranjeros en países extracomunitarios, es decir, por fuera de la Unión Europea. Luego de hacer esa fila y hablar un momento con el agente de control, el joven presentó todos sus documentos con la tranquilidad de presentar toda su documentación al día y en orden. Sin embargo, la cara del agente de control se tornó más seria cuando, leyendo los documentos, voltea a mirar al joven. El chico comenzó a preocuparse y le preguntó al agente: ¿está todo bien? A lo que el agente le responde: ¿cuál es el motivo de su viaje realmente, caballero? El chico peruano, sorprendido y asustado por dicha pregunta, le dijo sutilmente que solamente quería estar por un mes en el país, visitar algunas ciudades importantes, pero sobre todo pasar tiempo con su familia, pues desde hace varios años que no se encontraba con ellos. Al responder esto, el agente con cara de enojo le dice:
caballero, pero usted aquí no tiene su tiquete de regreso. Para venir a Europa y entrar al espacio Schengen, hay que demostrar que usted va a salir una vez cumplida su estancia por turismo. El joven le explicó que la agencia de viajes con la cual organizó su vuelo le ofreció un paquete económico, pero que no tenía las mismas comodidades de un paquete de viajes normal, pero eso sí, le saldría mucho más barato. Entre esas cosas, no le obligaron a comprar el tiquete de regreso a Perú. Posteriormente, el agente le dice: por eso, caballero, usted tiene que presentar un tiquete de regreso para que nosotros sepamos que usted va a salir del país antes de los 90 días de turismo. El muchacho, quien era inexperto en temas de viajes, no sabía a profundidad las condiciones que se necesitaban para viajar a España en calidad de turista. A pesar de que su familia ya sabía cómo eran este tipo de situaciones y que ellos ya habían viajado hace varios años a España, al parecer no lo asesoraron muy bien y el joven se confió y no compró el tiquete de regreso a su país, uno de los requisitos más básicos de viaje. Esta situación molestó a la agente de control, pues señaló casos como estos, los cuales se repiten a diario desde muchos países de América Latina. Y es que algunas agencias de viajes se aprovechan de la situación y por ingenuidad de las personas que cotizan por primera vez un viaje, pues les hacen pagar por tiquetes fraudulentos cuando van al exterior. Aunque no sean comunes este tipo de situaciones, sí es importante tenerlas en cuenta. Cuando se compra un tiquete de avión directamente desde la aerolínea de su página web, normalmente el sistema obliga a comprar el tiquete de ida y de vuelta, es decir, que no permite comprar solo el tiquete de ida. Pese a esto, varias agencias de viajes irregulares consiguen comprar un solo tiquete. Por eso es importante verificar muy bien las páginas oficiales del gobierno o de las aerolíneas, porque allí especifican claramente cuáles son los requisitos para entrar a España como turista. El chico insistió en que le permitieran comprar ese tiquete en ese mismo momento a través del teléfono móvil, pero la gente se negó. Además del lío del tiquete, el agente migratorio le indicó al joven que su reserva de alojamiento de hotel tampoco servía, pues el supuesto hotel no existía, ya que desde hace varios años había dejado de funcionar en Barcelona. De hecho, en el transcurso del año ya varias personas de procedencia peruana habían intentado entrar a España con reserva de hotel de ese mismo sitio, por lo que podría tratarse de una o varias agencias fraudulentas que tienen el mismo modus operandi. El agente le dijo que su entrada a España y territorio Schengen era inadmitida y que por lo tanto debía volver a su país de origen, en el siguiente vuelo. El joven, confundido y decepcionado, se sentó un momento a pensar en lo que había sucedido, y es que por mucho tiempo estaba organizando ese viaje y tenía muchísimas expectativas de encontrarse con su familia y conocer España. Pero no todo está perdido, pues su inadmisión a territorio español no significa que haya sido expulsado o deportado, son cosas totalmente diferentes. Cuando una persona es deportada de España, generalmente es debido a que infringió la ley y esto le ocasiona no poder volver a entrar al país. En este caso, el joven simplemente no pudo entrar por no tener los requisitos de viaje completos, por lo que si cuenta con el dinero suficiente puede regresar a su país de origen y comprar todo como es correspondido. En este caso no hay que esperar un tiempo determinado para poder volver a viajar. A diferencia de otros casos expuestos en este canal, en donde la policía encuentra elementos prohibidos en el equipaje de viaje o modificaciones en el pasaporte, aquí simplemente se trata de cumplir con los requisitos, no es tan grave el problema. Pero hay que tener en cuenta que por este tipo de cosas, aunque parezcan sencillas, pueden llegar a entorpecer tu viaje y de paso hacerte perder tiempo y dinero. Esta historia es contada por el Canal 13, en donde policías de investigaciones de Chile señalan que desde la compañía aérea Iberia realizaron un reporte acerca de una pasajera boliviana que se encontraba viajando con destino a Madrid, haciendo escala en Chile. Mientras la chica se encuentra realizando su check-in de equipaje, la policía se cuestiona por qué en el pasaporte presentado por la mujer no hay un sello de ingreso a Chile, lo que podría implicar que ella haya ingresado de manera irregular al país sudamericano para posteriormente viajar a España. Ante la situación, la policía la detiene y comienza a realizarle todo tipo de preguntas en referencia a su viaje. La primera y muy importante es porque su pasaporte no tiene sello de ingreso a Chile. Este tipo de situaciones puede representar un lío legal tremendo porque no está justificada su estadía en territorio chileno. En su pasaporte debe quedar el registro. Ante la duda, la policía decide llevar a la mujer a un cuarto donde será más interrogada y le realizarán un análisis de documento de identidad. Si los oficiales descubren alguna irregularidad al respecto, la situación legal de la boliviana podría verse en serios inconvenientes. Luego de inspeccionar en la base de datos, los policías no encontraron registros que acrediten el número y nombre de la boliviana en el sistema, por lo cual le preguntan si tiene otro tipo de documento que acredite su identidad. La mujer responde que sí y que tiene la cédula de identidad.
La sorpresa de los agentes fue grande cuando le preguntaron a la mujer su nombre, a lo que ella respondió Elizabeth, lo cual no corresponde con su pasaporte. De inmediato la situación se pone tensa, pues confirman que el documento de viaje no es el de la joven boliviana. Esta clase de cosas son muy delicadas y muchas personas no son conscientes que esto puede ser un delito muy grave. Hacerse pasar por una persona utilizando documentos públicos ajenos podría hacer que los agentes de policía detengan a la mujer e inicien una investigación para determinar por qué utiliza el pasaporte de otra persona. ¿Por qué tiene usted ese pasaporte? Fue la enfática pregunta del agente de policía a la mujer, quien claramente se veía muy nerviosa. Ella respondió que lo tomó de su hermana, pues tenía el propósito de viajar a España para trabajar. La chica explicó también que al llegar a España tenía un contacto con una amiga la cual la estaba esperando con un trabajo. Sin embargo, luego de los cuestionamientos de la policía, la chica indicó que no tenía contrato de trabajo. Hay que recordar la importancia de viajar al extranjero con los documentos en regla. Europa particularmente es una región en la que tener un permiso de trabajo o una residencia que permita ejercer algún oficio en particular es fundamental para poder permanecer allí. No está permitido entonces viajar a España sin un permiso que acredita alguna actividad en particular. Para el caso de Bolivia, por ejemplo, es bien sabido que tanto España como el resto de países del espacio europeo Schengen exigen un visado de turismo para poder permanecer en un periodo de hasta 90 días. Este permiso les permite estar a los bolivianos hasta por 3 meses en España, no más tiempo que eso. A esto se le suma que dicha visa no permite trabajar, por lo que la visa de trabajo se tramita de manera diferente. Para este caso, la chica no estaba bien informada y a eso se le suma que está cometiendo el delito de suplantación de identidad, que en Chile es penado por la ley. Los minutos van pasando en la sala de investigación y ahora el turno es para la asistencia técnica, la cual se encarga de revisar el pasaporte en una máquina especializada con el fin de chequear la autenticidad de este. Ella deberá verificar el estado del documento, si es legítimo o si está adulterado. Luego de varios minutos en revisión, la asistente técnica confirma que el pasaporte es genuino, pero la visa estampada está adulterada. Los números de vigencia de la visa no concuerdan, se ven claramente que han sido modificados ante el lente. Le informo que usted está detenida. Esas fueron las contundentes palabras del agente de policía hacia la joven boliviana luego de descubrir que, además de la suplantación de identidad, el pasaporte presentado por ella está adulterado. La joven, que creyó que podría realizar un viaje internacional haciendo escala en otro país antes de llegar a España, descubrió que el delito que acababa de cometer es más grave de lo que pensaba. Situaciones como esta, así como transportar sustancias ilegales dentro de un avión, son delitos que dependiendo del país son más castigados que otros. Inmediatamente le fue informado a la joven de su viaje, que por obvios motivos no podría continuar y que ahora ella deberá responder ante las autoridades chilenas. Los delitos por los que se le acusa a la mujer son delito flagrante de usurpación de nombre y falsificación de pasaporte. En este caso, el delito de flagrancia es un indicativo proveniente de infraganti o infraganti, el cual explica que dicha persona ha sido sorprendida cometiendo el delito justo en el acto. Es también un sinónimo de la expresión que coloquialmente se utiliza como atrapado con las manos en la masa. Lastimosamente, en este caso, la joven, por ignorancia o por atrevimiento tal vez, tendrá que comparecer en un tribunal de ese país para responder por dicho delito. Es muy probable que en esta situación la chica haya tenido buenas intenciones de viajar al extranjero con el fin de trabajar, pero no lo hizo de la manera correcta. La policía le menciona a la chica que se comunicará con el tribunal para ponerlos al tanto de la situación y que quedarán a la espera de lo que proceda. Esta historia, aunque lamentable, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer al viajar a España. Cuando se pasa por los controles migratorios o de seguridad con respecto al equipaje, hay que ser muy cauteloso y mantener al día toda la documentación requerida. Errores como estos se pueden evitar simplemente con sentido común. En todas partes, portar un documento de otra persona presentado como propio y hacerse pasar por dicha persona es un delito muy grave. Esto empeora cuando se utiliza para viajar a otro país. Las normativas internacionales para viajar a Europa indican que en Latinoamérica 4 países necesitan visa para poder entrar a países extranjeros del espacio Schengen. Estos países son Bolivia, Cuba, Ecuador y República Dominicana. Los demás países de habla hispana no requieren de un visado, pero sí presentar los demás requisitos de entrada como pasaporte vigente, reserva hotelera, recursos económicos, tiquete de regreso, entre otros. Ahora le van a leer sus derechos por estar detenida.
Inmediatamente le es notificado a la mujer boliviana de su detención. Pasa a ser trasladada al recinto de guardia a la espera de lo que diga la policía. Elizabeth Espinosa fue detenida por hacerse pasar por su hermana y pretender ingresar a Europa de manera fraudulenta. Además de esto, su pasaporte se encuentra adulterado y por tal motivo será pasada a control y detención. Espero que esta historia te sirva para que no cometas el mismo error. Casos como estos ocurren a diario en aeropuertos de América Latina y Europa. Estos delitos son detectados todo el tiempo por los agentes que están especializados en este tipo de casos. Por lo tanto, no vale la pena arriesgarse y arruinar todo lo que implica un viaje de estas magnitudes. Tiempo, esfuerzo y dinero. Pero cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees que la joven sabía del pasaporte y su estado de adulterio? ¿Has oído algún caso similar? ¿O crees que la policía fue muy exagerada en este respecto? De aterrizar un vuelo procedente de Perú y una pasajera sola se convierte en objetivo de los controles rutinarios. Vamos a revisar la maleta. ¿Aquí está de vacaciones? ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí, más o menos? 9 días. 9 días. Por favor, la reserva del hotel. El billete de vuelta. Por favor, ábrela. ¿Quién te compró el billete de avión? ¿Tú? Una amiga. ¿Una amiga? ¿Por qué? Me lo regaló. ¿Es ropa tuya? De mi amiga. ¿Tu amiga te puso esta ropa en la maleta? Le dejé mi maleta a ella. Cuando hemos abierto la maleta hemos notado una cosa extraña. Había unos abrigos sin mangas gruesos, cosas de invierno. Aquí en el interior de esto, tú tienes en la maleta ropa que no es tu ropa para entregar a otro amigo. Bueno, aquí en esta primera parte del video vemos que los agentes en el control del aeropuerto le piden la reserva de hotel y el tiquete de vuelta. Son algunos de los requisitos que ya les hemos mencionado que hay actualmente para viajar a Europa. Esto digamos que es lo básico, hasta el momento no hay ningún problema, ningún inconveniente. Sin embargo, el problema surge cuando a ella le preguntan en la maleta qué es lo que tiene, por qué lo transporta y a quién se lo va a dar. Ella dice que es de una amiga que se lo dio, que se lo va, digamos, la amiga le regaló el tiquete para viajar a Europa con la condición de que llevara esos abrigos que muestran ahí en el video. Lo que esta chica no sabe es que esos abrigos la van a meter en un problema muy grande y ya vamos a ver por qué. ¿Dónde? No, me iba a llamar. Te va a llamar. Este viaje regalado viene con una misión de entrega que lo convierte en un caramelo envenenado. ¿Tú compraste esto? ¿Quién compró esto? ¿Tu amiga? Aquí hay otra ropa. ¿Sabe qué es esta ropa? La Guardia di Finanza ha encontrado algo ilegal dentro de la ropa y da el aviso a sus superiores. Cuando le hemos dicho que había algo extraño en la maleta, en las prendas, ella decía que la maleta se la había dado a una amiga suya en Perú, Lima, una amiga suya de la infancia. Hay que convencer a la pasajera para que colabore con la policía y atrapar a los cabecillas de lo que parece ser una red de narcotráfico internacional. Buenas tardes. Disculpen, buenas tardes. Una vez usted llegara a Roma, ¿a quién iba a llamar? No la iba a llamar, ella me está escribiendo. ¿Ella? Entonces la chica dice que la están esperando en Roma y que pues allí se va a encontrar con la amiga. Sin embargo, pues según parece este es el típico tipo de comportamientos que suelen utilizar las bandas para traer mercancía ilegal, para traer drogas desde Latinoamérica hacia Europa. En este caso, pues según parece y según la versión de esta mujer, pues ella al parecer era inocente y no tenía la culpa de absolutamente nada. Pero pues en este caso los agentes de la policía en ese control migratorio, en ese control de seguridad del aeropuerto, le dijeron que tenía que colaborar o si no pues a ella se le podría ir hondo. Entonces tenía que básicamente delatar a la persona que le encargó ese viaje para ver si de alguna manera podrían dar con, digamos, los cabecillas de este tipo de bandas delincuenciales. Entonces amigos, esto nos deja una importante reflexión y es que no confíen ni en familiares ni en amigos que les digan que tienen que transportar algún tipo de mercancía o algún tipo de maleta específica de un país a otro, especialmente cuando entran a Europa o a los Estados Unidos. En este caso, pues como hablamos de Europa, aquí vemos por este programa que los controles de inmigración son bastante estrictos, los controles de seguridad, ellos revisan absolutamente todo lo de las maletas, revisan qué tipo de mercancías tengan y no solamente, digamos en este caso que tienen sustancias ilegales, sino también en otros que aunque no sean, digamos, elementos prohibidos, también
podrían pasar por mercancía y pasar por un control de aduanas, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. En este caso pues es la historia de una colombiana que es detenida por llevar mucha mercancía que según ella pues ella misma había unos bolsos artesanales que ella misma había fabricado, pero esto tiene un tipo de control diferente al llegar al aeropuerto, en este caso en España, en Madrid. Vamos a ver de qué se trata y para evitar que a ustedes les pase lo mismo. El contenido de los equipajes puede dar más de una sorpresa a los agentes que llevan a cabo los controles fiscales en el aeropuerto de Madrid-Barajas, pero también a sus propietarios, por muy bien que conozcan su contenido. Viene usted de Bogotá, ¿no? Vale, ábrame un momento la maleta. Y piensen que no tienen nada que ocultar. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué son bolsos? Son bolsos nuevos, es mercancía nueva. ¿Tiene factura usted de estos bolsos? Sí. A no ser que sean de marca y superen la franquicia, problema. Pero de valorar los bolsos ya se encargará la agencia tributaria. Aquí, como podemos ver, esta mujer lleva bastante mercancía en estas dos maletas, la cual transportaba desde Colombia hacia España, con el fin, pues obviamente, de venderlo. Ella menciona que estos bolsos son hechos a mano por ella misma, que es una mujer emprendedora, empresaria. Todo muy bien, sin embargo, este tipo de mercancía hay que registrarlo en la agencia tributaria. España es un país que a nivel tributario, a nivel de Hacienda, cuidan muy bien el tema de los impuestos, o si no, pues recuerden el caso de lo que le pasó a Shakira, que tuvo un juicio legal bastante arduo y bastante fuerte y al final terminó pagando, si no estoy mal, creo que 6 millones de euros a Hacienda en España porque pues estaba evadiendo impuestos durante muchos años. Entonces en este caso Hacienda se toma muy en serio este tipo de cosas y sobre todo al momento de declarar todo este tipo de mercancía, ellos se ponen en la tarea de ser muy escrupulosos. En este caso pues esta mujer no dijo que tenía esta mercancía y por lo tanto pues la detuvieron y es posible que le decomisen esta mercancía. Continuemos con el video. ¿Tiene aquí más en esta maleta? ¿Esto es ropa de usted? ¿Suya? Ahora mismo. Entonces surgen las primeras dudas. Vamos a ver, es un control de aduanas. Señora, está usted en una aduana. ¿Cuántos bolsos lleva? Estos son bolsos artesanales. Tampoco es una que cantidad también- excesiva. Los datos de... Sí, yo los hago, sí. Y como yo soy una mujer tan emprendedora que me gusta mucho no quedarme quieta, y allí tengo mi máquina. Pero surge un problema con semejante lote. Tratarse de un producto artesanal es muy difícil de calcular. Es lo que le ha dicho ella, que en teoría puede venderlo. Por lo que estos bolsos también están sujetos a pago de impuestos y han de ser valorados por la agencia tributaria. Pero la mujer tiene prisa por irse y cuando el agente le dice que en ese caso los bolsos deberán quedar depositados en la agencia tributaria en espera de que sean valorados... Vamos a ver, esto en principio va a quedar depositado. No depositado, no, esto yo me lo llevo. No puedo dejar depositado nada. Bueno, al final, como vieron, pues a la señora le dijeron que los bolsos tenían que quedar depositados, es decir, que ellos se los iban a retener por un tiempo mientras solucionaban este lío, y ella dijo que no, pues obviamente al final ella tendrá que dejarlos, tendrá que hacer lo que ellos le digan porque no es, digamos, algo que ella pueda decidir. En este caso, como tienen que declararlo y la agencia tributaria tiene que entrar como a analizar el valor de ese tipo de mercancía, cuánto vale, cuánto tendría que pagar de impuestos, de aduanas, todas las tasas que ellos usualmente suelen cobrar.